Buenos días para todos, ¿cómo están? Yo quiero invitarles a orar esta mañana pensando en lo que la Escritura ya nos ha dicho hasta este momento. Estamos hablando del compañerismo en el Evangelio y escuchamos en el texto de Daniel cómo de toda raza, lengua y nación vienen a adorar al Señor. Entonces, supliquemos ante ese trono mediante el cual Cristo nos ha hecho aceptos y nos ha dado su perdón y nos da su oportuno socorro. Señor, queremos ponernos delante de ti en esta mañana. Queremos, en primer lugar, pedirte, Señor, que vengas con tu poder por la obra de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Tú conoces lo difícil, Señor, que es que corazones que han estado perdidos en este mundo en sus delitos y pecados se deleiten en las virtudes de un Dios soberano, santo. Aún nos cuesta muchas veces, Señor, comprender tu obra en la cruz, lo que significa recordarte en la cena y en el bautismo. Estos corazones, Señor, que han estado tan entrenados en el pecado. Te suplicamos en esta hora, Señor, que hagas la obra espiritual que nadie en este lugar puede hacer. De traer tu palabra, el evangelio de salvación a todas las naciones, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro ser, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza en esta hora de la distancia, la lejanía en que hemos andado, la muerte espiritual que ha rondado, Señor, a nuestras familias, a nuestros trabajos. Que traigas vida, vida, Señor, en abundancia. Esa vida hoy nos lleve, Señor, a levantarnos y cantar con toda alegría y con todo gozo, uniéndonos a un coro celestial, diciéndote a ti, digno eres, Jesús, digno eres. Te pedimos, Padre, mientras tenemos nuestras Biblias abiertas ante nosotros, que tu Espíritu Santo nos lleve a tener este encuentro divino, que es un misterio para nosotros, Señor. Que por el cual tu mismo Espíritu, Espíritu de Dios, tome esa palabra y la lleve a nuestras vidas. Mucho más allá de lo que yo pudiera decir como un simple mortal. Creemos que cuando tu palabra, Señor, se abre y enseña, tu voz será escuchada y retumbará como cuando dijiste, hágase la luz. Creemos, Señor, que tu palabra será tan poderosa como cuando le dijiste a Lázaro, sal fuera. Creemos, Señor, como cuando le dijiste a las mismas huestes de maldad, escrito está. Tú sabes, Señor, que andamos tan ocupados y preocupados con muchas cosas. Pensamientos que van y vienen, sentimientos que van y vienen, agendas pendientes, Señor. Pero nos hemos reunido, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, venga con poder, a pesar de este predicador, a pesar, Señor, de quién soy, pero que por tu gracia hoy podamos escuchar de ti, de tu poderoso evangelio, Señor. Despierta nuestros oídos espirituales y ojos espirituales para ver
esa foto eterna, para ver, Señor, ese futuro glorioso y victorioso de tu amado Hijo Jesucristo, de ti, nuestro Dios. Esta es nuestra expectativa en esta hora. Ese es nuestro humilde grito, Señor, en esta hora, desde nuestro ser, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estaba reflexionando lo que me cuesta cuando a mí me cuentan el final de una película. ¿A usted le pasa lo mismo? Conozco amigos y gente que es experta en contarme los finales de las películas y la verdad es difícil. O el final de un libro que uno quisiera leerse y dicen, bueno, el libro termina así, pero también debo reconocer que yo soy de esos que cuentan los finales. Me gusta dañarle a la gente esa expectativa. Pero la Escritura nos muestra como las películas modernas. Usted se ha dado cuenta que hoy en día las películas se han encargado de revolvernos la cabeza cuando la película parece que está en un momento de la historia, pero después nos dicen que ese era el final de la historia y se devuelven y le tienen nombre a eso, ¿cierto? Que no son secuelas, sino precuelas y un montón de historias raras ahí de las películas. La Biblia, muchos siglos atrás, del tema del cine, nos cuenta la historia cómo va a terminar. De hecho, cuando tú lees Apocalipsis te das cuenta de cómo es que el fin de los tiempos viene. Y también hay pasajes de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo permitió que los escritores sagrados registraran de lo que llamamos la literatura apocalíptica. No sé si a ti te llama la atención eso. Yo crecí en un contexto en el que la gente decía, no lea la Biblia y menos el Apocalipsis porque eso lo vuelve loco. Pero también en una historia cristiana en la que tratamos de entender los códigos y ahí está la hermanita que le gusta la teología y dice, yo sé quiénes son los 144,000. Y allá está el hermano que estudió teología y tiene su maestría y dice, yo ya sé cuándo viene el Señor. Pero más allá de eso, permítame contarle en esto que hemos llamado el compañerismo en el Evangelio, cómo se ve la foto final. Porque cuando se escribe el Apocalipsis, y vamos a tocar un texto del Apocalipsis, no se escribió para satisfacer necesidades teológicas de eruditos contemporáneos en sus escritorios. El Apocalipsis no tiene ese contexto ni ese deseo de resolverle todas las inquietudes y los códigos y cuál es la bestia y todas estas historias. El Apocalipsis se le cuenta a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos, asesinados. Final del primer siglo, más o menos en el 94, 95, se escribe Apocalipsis. Un hombre llamado Juan, que había ya tenido su encuentro con el Señor, fue exiliado en Patmos y allá nuestro Señor Jesús un domingo en la mañana le toca el hombro y siente que cae como muerto y le da una revelación. Ese es el nombre que se le da, pues, nombre inglés al Apocalipsis, la revelación de los tiempos que vendrían. El Señor le muestra a Juan esa revelación en el cielo. Esto ocurre en el cielo. Todo lo que está pasando es en el cielo. Pero antes de leer nuestro texto, permítame mostrarle algunos aspectos de Apocalipsis para tener en cuenta a la hora de interpretar nuestro pasaje, porque no vamos a entrar directamente sin entenderlo. Por ejemplo, Apocalipsis tiene esa literatura que es tanto de visiones como de profecías. Es una literatura compleja, es verdad, pero en medio de lo complejo tiene unos elementos y aspectos muy prácticos para la vida del creyente. Los temas centrales, uno de ellos es el trono de Dios. Si usted lee Apocalipsis, tiene que pensar en el trono de Dios, como el capítulo 5, el capítulo 7, y luego se despliega, muestran ese gran trono de Dios
y que en el centro está Dios mismo, está el Cordero. Apocalipsis termina con esa gran visión de que Dios será nuestro pastor. Por eso decimos jocosamente que la profesión de pastor en la eternidad ya no la vamos a necesitar. Eso es solo para este tiempo. Porque Él estará en medio nuestro y Él será nuestro pastor. Esa es la visión final. Otra visión final es que ya no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, ni llanto, dice por ahí la canción. Pero el contexto de Apocalipsis es un contexto de persecución y por eso verás en Apocalipsis el tema de la persecución y también del juicio final. Un mensaje central de Apocalipsis es que Dios reina. Dios reina, Dios gobierna. Así que cuando leas Apocalipsis, ten eso en mente. Dios está sentado en su trono y Dios gobierna el hilo de la historia y de la historia de la salvación. Otro aspecto es que Cristo, ¿cómo se presenta en Apocalipsis Cristo? Como el Cordero del León, pero se presenta como victorioso. Como victorioso. Que la victoria final le pertenece a Cristo. Y también nos cuenta Apocalipsis de los nuevos cielos y la nueva tierra que anhelamos y que esperamos con mucho gozo y alegría. ¿No les parece que en esos nuevos cielos y nueva tierra, cuando estemos ahí, ya no va a haber corrupción? ¿No les parece una alegría? Y que ya no vamos a tener gobernadores, presidentes de turno como los de acá, sino que tendremos a nuestro verdadero gobernador, que es nuestro Señor. Ahora, rápidamente ubiquémonos hasta llegar al capítulo 7, que es el texto que vamos a usar unos versos ahí. Capítulo 1 introduce cómo es que Juan se encuentra con el Señor en Patmos y muestra la visión de Cristo glorificado. Voy rápidamente porque no vamos a estudiar el libro acá. Capítulo 2 y 3 habla de las cartas que el Señor le dijo a Juan que escribiera a las iglesias en Asia. No sé cuál le gusta a usted más. Uno pasa por todas ellas. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Luego en el capítulo 4 se muestra una visión celestial y el capítulo 5 muestra el libro y el cordero y se presenta un libro sellado con 7 sellos, que ya se va a ver en el 5 y 6 cómo se abren esos sellos. Para arribar al capítulo 7, que es el que vamos a tomar aquí, capítulo 7 cuenta sobre los 144,000 sellados. De ahí se han levantado muchas sectas, tratando de comprender quiénes son estos 144,000. Y en el verso 9, después de explicar que son de diferentes tribus del Israel de Dios, el verso 9 nos presenta lo que vamos a exponer hoy. Leamos juntos verso 9 al 12, por favor. Dice así la palabra del Señor: después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias,
el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro texto para hoy. Palabra de Dios para el redil del poblado. ¿Cómo es que nosotros entendemos el compañerismo en el Evangelio a la luz de este texto? Pero primero quisiera que juntos estudiáramos el pasaje. Lo primero que uno hace en cualquier texto de la Escritura es ¿qué dice el texto? Nunca nos brincamos a decir qué quiere decir para mí, sino lo primero es qué dice el texto. Y si miramos rápidamente, el verso 9 describe una gran multitud que nadie puede contar. Y está presentando que es de todas las naciones. Es decir, ahí incluye Colombia, ¿cierto, Fede? Amén. Hay paisas que estarán en esa gran multitud. Amén. Gente del poblado que estará en esa gran multitud. Amén. Hay bogotanos también allá. Amén. Obvio. El obvio es muy bogotano. Tribus, pueblos, lenguas. Así a ti te cueste cuando vienen los hermanos de Canadá hablando inglés y tú te vayas por el lado contrario, en el trono de Dios, de pie estará gente que habla inglés, francés. Eso es lo primero que nos está diciendo el texto. Y dice un aspecto muy interesante, es que están vestidos con túnicas blancas, ¿sí vieron ahí? Y con palmas en las manos. Las palmas no son estas, ¿cierto? Está refiriendo a las ramitas de palma. El verso 10 dice que están clamando, proclamando algo muy importante. ¿Te diste cuenta qué es el verso 10? Comienza con la salvación. O sea que el canto de toda esta gente está cantando la salvación que le pertenece a Dios y al Cordero. Hasta ahí el texto nos está diciendo esto. Verso 11 dice también que habían otros seres ahí, los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes. ¿Qué estaban haciendo esos seres? Adorando a Dios, rindiéndole adoración a Dios. Ellos estaban también adorando a Dios y el verso 12 nos dice que estaban diciendo estos seres, ¿cierto? Estaban expresando esas 7 bendiciones que tiene nuestro Dios: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza. Que todo eso es de Dios por los siglos de los siglos. Cuando uno tiene ese texto un poco claro, pasa a lo que es, bueno, ¿y qué quiere decir estos temas? Entonces, ¿cómo podemos comprender ese asunto? ¿Qué significa la multitud? Representa un grupo grande de personas que están recogidos de todas las naciones y uno empieza a hacer algunas referencias. Por ejemplo, cuando tú lees el Génesis, recordarás que el Señor le dijo en el capítulo 12 a Abraham que en él serían benditas algunas, todas las naciones de la tierra. Entonces aquí puedes conectar Génesis con Apocalipsis y te das dando cuenta que al entender y al interpretar la historia de la salvación es que el Señor recoge gente de todos los pueblos para la eternidad. Túnicas blancas simbolizan en la Biblia, y lo dice el verso 14 de nuestro capítulo, son aquellos, dice, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, todos aquellos que han sido salvos por Jesús. Las ramitas, ¿a qué les recuerda las ramitas de palma? Un texto de la Escritura que nos muestra eso. Semana Santa. ¿Recuerdan? La entrada de Jesús en un pollino, en un burrito y todos batiendo las palmas. Aquí representa y evoca la entrada triunfal que cuando vino Jesús la primera vez vino humilde
sencillo siervo, pero después se representa aquí como el soberano victorioso, digno de adoración. Por eso las palmas evocan ese momento. El verso 10, esa proclama tiene que ver con lo que nosotros conocemos, el Evangelio. Ellos están gritando, clamando a gran voz. Piensa por un momento lo que está mostrando Juan en Apocalipsis. Ellos están gritando esto que es la posibilidad de estar con Dios. La gritan diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Exclusivamente para Él, mostrando la centralidad de Cristo en el plan de redención. Y termina los versos 11 y 12 mostrando, explicando el texto, la implicación que tiene la adoración celestial, que aún ángeles que tú y yo no conocemos, que aún esos seres vivientes que están arriba en el cielo, que tú y yo no conocemos, pero que existen, estos le rinden adoración a Dios y dice que se postran. Para entender este texto te das cuenta que tanto lo que el Señor anhela con su creación ya está ocurriendo en el cielo con estos seres que le rinden adoración. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros ya pasar a tocar ese texto para nosotros? Porque este pasaje, nuevamente quiero reiterar, cuando Juan recibió esta revelación, se la escribió a una iglesia perseguida, a una iglesia que estaba perdiendo la esperanza. Piensa tú que estás en el primer siglo y que tú por llamarte cristiano has matado a un familiar tuyo, quizás a un padre, y te están persiguiendo. Ya no vives en la ciudad donde creciste, donde todo estaba seguro, sino que tuviste que salir corriendo para que no te mataran. Y escuchas en las noticias que el emperador de turno empaló a los cristianos y les puso como si fueran antorchas humanas y les culpó del mismo incendio. Piensa en la tristeza tan profunda que estarían sintiendo, la desesperanza, el desánimo, porque no ven avanzar, porque se preguntan aún si esto es cierto, si esto es verdad, si esto realmente valió la pena seguirlo o no. Y ahí viene la revelación, esa gran imagen, esa foto que hoy te quiero presentar de cómo termina toda esta historia. No solo la historia de la humanidad, sino la historia de la salvación del pueblo de Dios. Esa gran visión de una gran multitud que nadie puede contar, dice este texto, adorando a nuestro Dios. En cierto punto, cuando nos reunimos un domingo, nosotros estamos probando esto a sorbos. El centro de la iglesia es Dios y su Cordero. Y en derredor, quienes están siendo redimidos de toda raza, lengua, pueblo y nación. Miremos por un momento ese alcance universal. Porque esto nos presenta a nosotros que no somos tan exclusivos como pensamos, que la salvación no es solamente para los paisas del poblado, que la salvación es para toda raza, lengua y nación. Que si bien es cierto, nosotros por la misericordia del Señor hemos recibido su salvación, no puede quedar acá, no puede parar acá. Continúa. Porque si esa foto se nos presenta como la verdad de Dios, nos debe ayudar a pensar que nosotros estamos en la tarea de ver ese alcance acá en Medellín, de ver ese alcance en Colombia,
y hasta lo último de la tierra. ¿Tú has pensado cómo Dios quiere alcanzar al poblado? ¿Tú has pensado, por ejemplo, que el Señor ha usado esta iglesia por 30 años y otras iglesias en el poblado para alcanzar a tus familiares, amigos? ¿Has pensado por un momento que algunos de ellos, por la gracia de Dios, van a estar allá? Por su misericordia. Porque lo primero que nos presenta este pasaje a nosotros es que es un alcance universal, universal, la salvación para todo aquel que cree. Y eso te incluye a ti hoy, si tú aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús. Pero tal vez tú estás pensando hoy, pero pastor, enséñeme algo más terapéutico. Algo como que me calme esta ansiedad, como que me quite esta depresión, pastor. Enséñeme que Dios me va a bendecir. Y se lo digo porque hay personas que nos han dicho, ustedes siempre hablan evangelio, evangelio, evangelio. Cuéntenos otra cosita que eso ya me lo sé. Pero ¿y qué si la visión celestial es que en el centro está Dios y todos decimos que la salvación es de Él? Y que en el centro está el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miremos el futuro, cuando pensemos en cómo termina esto, esto no termina cuando se acabe la era del presidente actual. Esta historia termina, como dice este pasaje, una adoración celestial a nuestro Dios soberano. Yo no sé si tú te dejas sorprender por esto. Esta mañana estábamos en el curso de membresía y hablábamos un poco de la salvación. Y pensaba cómo un Dios soberano, piensa en esto, un Dios soberano, un Dios que es en tres personas y que es perfecto en amor con el Padre, con el Espíritu, con el Hijo. Decide por su acción soberana llamar a Carlos a la salvación y por su acción soberana sacarme de mi muerte espiritual. Yo andaba muerto espiritualmente. Por su acción soberana hoy puedo, solo por su gracia, adorarle y exaltarle a Él. Yo no sé si tú has pensado en que ese Dios que no tenía por qué darse la molestia de salvarme lo hizo y salvarte. Él lo hizo porque decidió amarte y amarme y estar con Él por la eternidad. Piensa en ese alcance universal, porque nosotros en Colombia conocemos el Evangelio relativamente reciente. Si pensamos en el mundo, es reciente relativamente. Recibimos el Evangelio, parte del Evangelio, con la iglesia tradicional española, pero recientemente, de verdad, no tenemos ni 100 años en que ha llegado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo acá, completo el Evangelio de la gracia de Dios. Piensa en los pueblos que no han sido alcanzados. Piensa en las personas que no han sido alcanzadas. Piensa que si esa es la foto, en vez de sentarnos y decir esperemos a que llegue, el Señor nos quiere involucrar como iglesia a que nosotros nos movamos a alcanzar a otros para Cristo, a llevarles a conocer a nuestro Señor. Esa es la razón por la que evangelizamos, esa es la razón por la que plantamos iglesias, esa es la razón por la que nosotros hacemos misiones hasta lo último de la tierra y queremos movilizar a la iglesia por esa foto. Por esa foto. Pero yo no sé si tú hasta este punto, no sé si el pecado o las aflicciones te han llevado aún a dudar de esto. Y te han llevado aún a ni siquiera querer hablarle a nadie del Evangelio.
aún a pensar que es mejor vivir tu vida para ti mismo, para ti misma, para tu propio reino, siendo el propio centro de tu vida, todo para ti, porque es que o el pecado que te ciega, te tiene así, o la aflicción, el dolor y la tristeza también te tienen así. Y no te dejan ver esta imagen preciosa de la eternidad. Hoy mi deseo es que tú puedas encontrar esperanza en esta imagen. Que tu vida no solamente tiene sentido, sino que tiene propósito cuando el Señor te salvó. Que tú no estás aquí sencillamente para estar ahí calentando una banca. Que tú no estás aquí sencillamente para cumplir los propósitos de tus padres y entonces tener finalmente la carrera que tus papás quisieron, el esposo que tus papás quisieron, los viajes que tú querías, las relaciones que tú querías. Tú estás aquí, si eres un creyente, para este plan, para el megaplan de Dios. Y en la colaboración, unos con otros, podemos avanzar hasta llegar a ver ese día, esa multitud que adora a nuestro Dios. En segundo lugar, aquí el centro de este pasaje es la proclamación del Evangelio. El mensaje de salvación es central. De hecho, lo volvieron un canto. Fede, anímate a componer una canción de esos versos. Lo volvieron un canto porque la salvación realmente pertenece a nuestro Dios. La salvación no depende de ti. La salvación, Efesios 2 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación le pertenece a Él y solamente a Él, es exclusiva de Él. Así que si tú has tenido esa zozobra de que yo hoy, entonces tal vez me levanté, hice algo y perdí la salvación, ay, no es tuya. No es tuya. Te pertenece a Dios. La obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, su segunda venida, la proclamación de ese evangelio es central cuando pensamos en la eternidad. Por eso no nos cansaremos. Para ustedes es provechoso, decía el apóstol Pablo. No nos cansaremos de repetir una y otra vez, porque ¿qué es lo más fácil para una mente y un corazón entrenados en el pecado? Levantarse pensando en el evangelio. A ver, te hago la pregunta. Tú lo primero que piensas es, uy, Señor, gracias porque me salvaste. O empiezas a pensar en todas las deudas que tienes. Morales, espirituales, económicas. Necesitamos recordar que el fin de la historia tiene un centro y es la salvación que le pertenece a nuestro Dios. Esa salvación que todos los días anhelamos recordarnos y proclamarnos y levantarnos, como han dicho predicadores ahora en este lugar. Lo mejor que tú puedes hacer cada día es recordarte el evangelio, porque es lo más rápido que tú vas a olvidar y te lo puedo asegurar. Entra en una pelea con tu esposa y te puedo asegurar que lo primero que piensas, no, ella también es redimida por Cristo, voy a esperar, voy a pedir al Señor la templanza que necesito, ella es salvada con la misma sangre que yo. Amor, está bien, amor. O cuando tú has pecado, cuando tú has sucumbido a la tentación. Y esa culpa tan profunda que te aplasta, que ni te deja venir a la iglesia, que ni te deja hablar con creyentes. ¿Estás seguro, segura que tú te recuerdas el evangelio ahí? Que tomas un momento para decir Efesios 2 en tu vida y decir, yo ya no estoy en mis delitos y pecados, sino que Dios en su infinita misericordia me dio salvación y ahora me ha dado la posibilidad de vivir para Él. Cuando ves tus hijos crecer, que ya no están caminando con el Señor,
¿Te has rendido en compartirles el Evangelio? La iglesia, en las tentaciones de las modas pasajeras que nos dicen que debemos apagar más las luces, sacar humo de algunos lugares, cantar ciertas canciones, provocar avivamientos, porque eso es lo que nos va a hacer sentir que estamos con Dios. ¿No será que estamos cayendo en la tentación y hemos olvidado que el centro y final de la historia es que la salvación le pertenece a nuestro Dios? Que el centro aún de nuestras consejerías, predicaciones, diálogos, se llama Cristo Jesús y su obra. ¿Te has cansado y te has aburrido del Evangelio? ¿Cómo vas entonces a estar feliz en la multitud, cantándole al Cordero que digno es Él, que la salvación le pertenece a Él, si hasta tú aborreces el Evangelio? Y no me puedes decir que lo aborreces toda tu vida y vas a estar feliz cantando con los ángeles al lado. Ese es el centro de este pasaje. La colaboración en el Evangelio tiene el tema central de la salvación que le pertenece a nuestro Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Hermanos, no nos cansemos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de compartir las buenas noticias. Por muy seductoras que sean las propuestas de educación y muy contemporáneas y que tal vez debes aplicar, nunca negocies el Evangelio con tus hijos. Ese es el fin que muestra el Evangelio y este pasaje. Y el tercer aspecto es la adoración. Que todos estos seres vivientes responden en adoración. No solamente cantando, sino con su propio cuerpo. Dice, todos los ángeles, imagino que Gabriel estaba ahí también, estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron. Mire, ellos comprenden qué es lo que está pasando ahí. Perdóname la fuerza de esto, pero es que tal vez nosotros estamos tan dormidos por TikTok. Es pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y adormecernos y adormecernos y adormecernos. Estos seres ven algo tan precioso, tan único, tan raro, tan místico, si lo quieres llamar, que Dios soberano envió a su Hijo Jesucristo a salvar a aquellos que no merecían ser salvados, y que está sentado en el trono. Estos seres lo único que hacen es lo que tú y yo deberíamos hacer al pensar en esto: tirarnos delante de Él y adorarlo y reconocer que Él es digno de toda adoración. El fin de la historia es la adoración. La adoración. Filipenses 2 dice que nuestro Señor Jesús dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús toda rodilla haga lo que hicieron estos seres y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Te lo digo hoy, lo vas a hacer porque eres redimido o porque te diste cuenta que Él es digno, todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega, principio y fin. Es un predicador que queremos mucho, dijo un día: ¿saben por qué existen las misiones? Porque la adoración no. Las misiones, las nuevas iglesias, el evangelismo existe porque la adoración todavía. Aquí hay apartamentos en el poblado llenos de personas que no adoran al Señor. Seguro vives en uno de esos.
el fin último de la historia es la adoración de Dios, de nuestro Señor. La colaboración en el Evangelio, el caminar juntos como creyentes, el caminar juntos con iglesias. El fin último no es tener excelentes proyectos que tienen un performance, que no tienen ningún tipo de queja, que todo es perfecto. No, el fin último es la adoración de Dios, la exaltación del Señor. Así haya una guitarrita que el que la canta no es tan agraciado. Pero la adoración, y no solo cantar, la adoración es con todo el ser, exaltar a nuestro Dios. Ahora, antes de aplicar un poco más nuestro texto y terminar, quizás tú sí eres la persona que dice, bueno, pastor, ¿y qué pasa con los 144,000? No me deje con esa duda. Bueno, este es el momento para llamar al amigo, llamar a un amigo. Porque la verdad es que si tú miras este pasaje, hay personas en nuestra sociedad cristiana que dicen, yo sí sé quiénes son los 144,000. De hecho, hay sectas, como les decía, que se autoproclaman los 144,000. Pero piensa en estos dos datos del texto, sencillos. Verso 4, donde habla de los 144,000, dice, oí el número de los que fueron sellados. Y el verso 9 que dice, después de esto miré una gran multitud. No me vaya a lapidar por lo que voy a decir. Pero, ¿y qué si estamos hablando del mismo grupo? ¿Y qué si lo que escuchó Juan como 144,000, y los que les gusta la numerología saben que ese es un número perfecto? Y que lo que él escuchó fue un número perfecto. Es decir, que la salvación del Señor es para un grupo que Él ha determinado en perfección. Es decir, ese día no va a llegar alguien tarde a la multitud, ni alguien va a decir, no, qué pereza, es que otro culto. No, llegan los que llegan. No va a sobrar nadie, no va a faltar nadie. Número perfecto. Desde la visión de Dios, claro que es un número perfecto, definido, completo. Pero desde la visión humana, cuando mira Juan, no cuando oye, sino cuando mira, es una multitud que nadie puede contar. Es una multitud de hombres y mujeres de toda raza, lengua, tribu y nación que nadie puede contar. Son esas dos realidades, hermanos, porque recuerda nuevamente que este libro fue escrito para los cristianos de a pie perseguidos, que estaban perdiendo su esperanza, que estaban dudando y luchando aún si era de verdad buena idea haber seguido a Jesús. Pero cuando les muestran el panorama les dicen, no, tienes que saber cómo termina la película. Yo no te voy a dejar con este sufrimiento. Tú vas a estar un día de pie, cantando, exaltando al único que es digno de alabanza. Si tú hayas experimentado el dolor más profundo en la tierra, la tristeza más profunda, te hayas quedado soltero, soltera toda la vida, te hayas llenado de 40 hijos y todos con homeschool, llegará el día en que tú te levantarás ante esa multitud y vas a decir, digno es el Cordero. Tuya es la salvación. Sufrí crisis financiera. Tuya es la salvación. Experimenté persecución en mi trabajo. Tuya es la salvación. Me quise ir 100 veces de misionero y no pude. Tuya es la salvación. No quería irme y me mandaste al Congo. Tuya es la salvación. Tuya es la salvación. Tuya es la salvación. Digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder. Y antes de terminar, quiero dejarte con dos imágenes. La primera es que esa multitud tiene rostros.
Y permíteme que imaginemos por un momento. Ya Juan José se adelantó en la cena, que la tomaremos con Abraham. Pero ¿y qué si en esa multitud tú miras a la derecha? Y estás allí parado y vas a cantar. Y ves a esa mujer que luchó con 5 maridos. Que el Señor le salvó de su quebranto relacional. Y que dice, tuya es la salvación. ¿Qué de ese hombre que etíope, ese hombre grande que salía de adorar a en Jerusalén y se encuentra con Felipe y conoce al Señor? Tú conoces la historia, y se bautiza ese día y regresa feliz a su tierra. Y está allí con la multitud y se para y dice, tuya es la salvación. ¿Qué tal que miras a la izquierda y ves a ese hombre que estuvo crucificado al lado de Jesús, que le dijo a su vecino ladrón que si no tenía temor de Dios? Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se levanta a aplaudir y a decir, tuya es la salvación. Porque verás esos rostros. Ahora piensa acá en la tierra. ¿Tú ves tu rostro ahí? ¿Tú ves tu rostro en esa multitud? En verdad, si hoy fuera el último día, el Señor viene, ¿tú verías tu rostro en ese culto eterno? Quiero que pienses en aquellos que tú quisieras ver, esos rostros que aún no están. Y lo segundo que quiero decirte es que Dios te usará para que lleves esas buenas noticias y otros un día estén parados diciendo, la salvación es del Señor. La salvación es tuya, Señor. Seguro el Señor te usará para ir a lugares que ni siquiera te imaginas. Y en las formas en que tampoco lo hubieras pensado. Pero llegará ese día en que toda raza, lengua, tribu, pueblo y nación, una multitud que nadie puede contar, exaltarán al Cordero juntamente contigo y conmigo. Y eso quiero pedirte que hagamos ahora. Que te pongas de pie. Y que cierres tus ojos. Si tal vez piensas, porque a veces nos quebrantamos aquí enfrente, y quiero darte la explicación en mi caso, y es, no estoy tan quebrantado por personas que quisiera ver en esa multitud como quisiera. Pero muchas veces me quebranto porque yo no debería estar ahí y tú tampoco. Pero Él lo hizo posible. Él lo hizo posible y no puedes salir de este lugar sin esa seguridad. Si tú no has conocido a Cristo, entrega tu vida a Él. Reconoce tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Él. Confía en Jesús.